¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a esta clase. Hemos visto que la salvación no es algo tan simple como parece porque involucra varios términos para comprenderla bien. Recordemos lo que nos enseña este gráfico. En la parte baja tenemos una línea que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Esto nos muestra lo que es la vida del hombre, que comienza con el nacimiento y se dirige hacia una muerte. Pero esta no es la muerte física que conocemos, sino una muerte espiritual. Vemos también que Dios está completamente alejado de esta muerte espiritual y la única forma de llegar es a través de la salvación. Esta salvación es ofrecida por Dios en algún momento de nuestra vida y es el único puente hacia Dios. Entonces la salvación no es algo tan simple como creemos, porque involucra varios términos, como tenemos la santificación, la reconciliación, la redención, la justificación, la regeneración y la conversión. También recordemos uno de los términos que involucra la salvación, que es la conversión. La conversión es cuando el hombre vuelve a Dios y su vida es transformada. La conversión involucra a la fe y el arrepentimiento. La fe viene por el oír y creer en la palabra de Dios, mientras que para llegar al arrepentimiento, primero se da el reconocimiento del pecado por obra del Espíritu Santo. Es decir, que esto es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No depende de nosotros reconocer el pecado, es el Espíritu Santo quien nos convence de que cometemos pecado. Por nuestra cuenta no podemos reconocer eso. ¿Cómo sucede el reconocimiento del pecado? ¿Cómo sucede esta obra? Cuando escuchamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos revela nuestro pecado. El Espíritu Santo nos muestra qué es el pecado y nos muestra en qué áreas de nuestra vida estamos pecando. Esta obra es exclusiva del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nosotros no intervenimos en esta obra. Esto lo hace el Espíritu Santo. Por nuestra cuenta, nosotros no tenemos el deseo de reconocer nuestro pecado. Esta obra del Espíritu Santo continúa a lo largo de nuestra vida cristiana, después de la conversión. Esto no termina en la conversión, sino que continúa a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, una vez que sabemos qué es el pecado y el Espíritu Santo nos muestra en qué estamos pecando, nuestra reacción podría ser el temor y la culpa. Y seguramente nos daríamos esta pregunta. Ok, he pecado. ¿Qué hago ahora? Podríamos responder diciendo, solo debes pedir perdón. Pero la respuesta no es tan simple como parece. Para tener una respuesta más clara, veamos qué dice la palabra. En 1 de Juan 1, del 8 al 9, Juan nos dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ante la pregunta, he pecado, ¿qué hago ahora? Juan nos dice dos cosas muy importantes. Lo primero que nos dice es que no nos engañemos diciendo que no tenemos pecado y pensando que todo está bien. Y segundo nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Confesar es el primer paso para el arrepentimiento y que tiene que ver con dejar de pecar. Entonces así aparece un nuevo término que debemos estudiar para comprender la salvación y el arrepentimiento. ¿Qué es confesar? Quiero que imagines por un momento una corte donde se lleva a cabo un juicio. El juez está sentado en el centro
A un lado está la parte afectada y al otro lado está el acusado. En un momento del juicio, el juez pregunta: ¿y el acusado cómo se declara? Aquí el acusado puede declarar que es inocente o que es culpable. Es decir, puede mentir o puede decir la verdad, y así el juicio continúa. Al final se dicta una sentencia de acuerdo a las pruebas presentadas por el afectado, y el juez determina si el acusado es culpable o inocente, sin importar cómo se declaró al principio. Esta respuesta solo revela al final si dijo o no la verdad. Esa era la oportunidad que le dio el juez para confesar la verdad. Entonces, viendo esta ilustración de un juicio, ¿qué es confesar? Hay dos definiciones que nos pueden servir para entender la palabra confesar. La primera es reconocer y declarar, obligada por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que sin ello no reconocería ni declararía. Es decir, hay una razón, un motivo fuerte que nos obliga a reconocer y declarar. Eso es confesar según esta primera definición. La segunda definición es que confesar es declarar lisa y llanamente algo, sin ocultar nada. Lo que nos dice esta segunda definición es que confesar es decir la verdad, no ocultar nada. De acuerdo a estas dos definiciones, confesar es declarar la verdad obligado por una razón o motivo. Si recordamos la imagen del juicio, el confesar era la oportunidad que daba el juez al acusado para decir la verdad y que así de alguna forma él pueda tener una reducción del castigo. Eso en el caso del juicio. En el caso de la vida cristiana, confesar es decirle a Dios el pecado que he cometido, sin ocultar nada y sin excusas. Es el mismo Espíritu Santo quien nos lleva a confesarnos ante Dios. Por nuestra cuenta jamás lo haríamos. Es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestro pecado. Nuestro deseo natural va a ser ocultar nuestro pecado, no reconocer nuestro pecado. Solo por la obra del Espíritu Santo nosotros tenemos el deseo de confesarnos ante Dios. Según 1 de Juan 1 del 8 al 9, hay dos reacciones frente al pecado. La primera es confesar nuestros pecados y la segunda es engañarnos al pretender ocultar nuestro pecado. Juan nos dice esto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué nos engañamos al ocultar nuestro pecado? Veamos esta imagen de una avestruz ocultando su cabeza en el suelo. Ella pretende ocultarse, pero su cuerpo todavía es visible. Su cabeza está oculta, pero su cuerpo todavía se ve. El problema cuando intentamos ocultar nuestro pecado es que pensamos que podemos ocultar ese pecado delante de Dios, así mismo como lo hacemos frente a las demás personas, frente a nuestra familia, frente a nuestros amigos. Pensamos que nosotros podemos hacer eso. Ahí es cuando nosotros nos engañamos. La palabra nos dice algo al respecto de esto. En Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel nos dice que Dios lo conoce todo. No está nada oculto para Él. Y en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo nos está diciendo que no nos engañemos porque Dios no puede ser engañado, porque Él lo conoce todo y nosotros cosecharemos lo que sembremos. En estas dos porciones vemos una advertencia muy importante que debemos poner atención. No podemos engañar a Dios.
no podemos ocultar nada ante Él, porque Él lo conoce todo. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. Y hay un problema más, el que nos muestra Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que está diciéndonos Proverbios es que aquel que encubre no va a prosperar. Es decir, el único afectado de este intento de engaño somos nosotros mismos. El problema está cuando niego, oculto, minimizo o le cambio el nombre a mi pecado, porque estoy alejándome de Dios y pierdo comunión con Él. Esto pasa muy a menudo porque por lo general negamos nuestro pecado y decimos yo no peco, yo no cometo ese pecado. O si no digo este pecado es muy pequeño. O digo esto no es mentira. No, eso no es chisme. Le cambiamos el nombre a mi pecado e intentamos volver a algo bueno. Pero la verdad es que el único afectado soy yo cuando hago esto. Cuando yo niego, cuando yo oculto, cuando yo minimizo, lo que estoy haciendo es afectándome porque me estoy apartando de la presencia de Dios. Me alejo de Dios y pierdo comunión con Él. Entonces, si Dios conoce todo y no podemos ocultar nada delante de Él, la única opción que tenemos es confesar nuestros pecados. Y quizás te preguntes, ¿cómo confieso mis pecados? Bueno, Jesús nos enseñó acerca de la confesión y el arrepentimiento en una de las parábolas más hermosas que nos pudo enseñar. En Lucas 15 del 11 al 25, Jesús nos relata la parábola del Hijo Pródigo. En esta parábola, Jesús nos cuenta acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Un día, el hijo menor le pidió a su padre la herencia y se marchó muy lejos de su casa. Malgastó todo el dinero de la herencia hasta quedarse muy pobre y no tenía que comer. Así que buscó un trabajo cuidando cerdos y cuando los veía comer, él deseaba llenar su estómago con la comida de los cerdos. Entonces recordó que en su casa no faltaba comida, ni siquiera para sus sirvientes, y decidió volver a casa. Cuando estaba cerca de llegar a su casa, el padre lo vio a lo lejos y tuvo misericordia de su hijo. Corrió a encontrarse con él. Entonces el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo». ¿Cómo respondió el padre? Pidió a los siervos que vistieran a su hijo con la mejor ropa y el mejor calzado. Mató un becerro gordo e hizo una fiesta y luego dijo esto: «Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Y luego celebraron. Las palabras del hijo pródigo nos enseñan cómo debe ser nuestra confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que debemos entender es que el pecado va más allá de nuestras acciones porque es una ofensa directa a Dios. Debemos aceptar que somos culpables de nuestro pecado y que nos hemos alejado de la presencia de Dios. Necesitamos volver como el hijo pródigo. No tardemos para confesar nuestros pecados y volver a Dios. No esperemos a que suframos consecuencias como el hijo pródigo. La confesión es parte de la santificación que entendemos como limpieza. Debemos procurar confesar nuestros pecados a diario para así mantenernos a cuentas con Dios. La confesión no es algo que termina en la conversión, sino es algo que continúa durante toda nuestra vida con Dios.
El perdón de nuestros pecados presentes y futuros ya fue tratado por Jesús en la cruz. Jesús cargó con nuestros pecados para que podamos ser libres. Él con su sacrificio nos justificó delante de Dios y fue como si nunca hubiéramos pecado. Él nos puso en esa posición. Siendo culpables de nuestro pecado, Jesús nos puso como si nunca hubiéramos pecado. Él nos da este regalo hermoso y precioso que es el perdón y la salvación. Pero necesitamos confesar nuestros pecados y no volver a pecar. Quiero que recuerdes otra vez la imagen del juicio y te pongas en el lugar del acusado, sabiendo que durante tu vida has cometido pecados. Y quiero que respondas esta pregunta. ¿Y tú, cómo te declaras? No olvidemos que no podemos ocultar nada ante Dios. Él lo sabe todo. Intentar ocultar algo frente a Dios solo hace que nos engañemos. Lo único que podemos hacer es confesar nuestros pecados sin ocultar nada y no volver a pecar. Y si no nos arrepentimos, seguiremos alejados de Dios. Y esta vida sin arrepentimiento, lleno de engaño, solo nos llevará a la muerte. Como vimos en este gráfico que nos explica acerca de la salvación. Esta línea que comienza en el nacimiento y termina en la muerte es aquella vida en la que no nos arrepentimos, en la que no confesamos nuestros pecados, en la que no somos salvos. Pero Jesús, en su infinita misericordia, nos ha dado el hermoso regalo de la salvación y que es la única forma que nos permite llegar a Dios. Tampoco olvidemos esta promesa que nos da nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesar nuestros pecados y no volver a pecar. Espero que esta clase te haya sido muy útil y también espero que lo puedas aplicar no solo en esta semana que viene, sino en toda tu vida. Me despido y que Dios te bendiga.